estamos Amén. hoy un día, un martes más, como todos los martes, ¿verdad? Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor y hoy estamos en un martes más en el grupo de mujeres. Hoy Amén. tenemos un tema muy bonito, muy hermoso, Gloria a Dios. que vamos a estar hablando sobre el alma. Qué bueno. El alma es tan importante y poco se habla de lo que es el alma. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 5:23. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, la leemos en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a venir en oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra, Señor, porque hemos venido a la presencia tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo esta palabra, Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu el que haga una impartición de tu palabra, Señor, y que esta tarde, Señor, nuestras almas puedan ser libres, Señor, a través de tu palabra, Señor, que esta palabra tuya, Señor, cambie nuestras vidas, Señor, transforme nuestras vidas, liberte nuestras vidas. Toda alma cautiva, Señor, en el nombre de Jesús, esta noche será liberada, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos administre esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, gloria y honra. Amén. Aleluya. Vamos a ver un tema muy bonito, donde vamos a hablar del alma. Y vemos, y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que acá en esta palabra donde dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que acá Dios se está refiriendo al Dios de paz. Vemos la manifestación de Dios, cómo Dios se manifiesta de diferente manera, y lo vemos a través de la Biblia, lo hemos venido viendo, cómo Dios se manifiesta, como el Dios acá se manifiesta como el Dios de paz. Pero lo vemos en el Antiguo Testamento, que nos está hablando de Jehová de los ejércitos, que es el Dios guerrero. Vemos que nos habla de Jehová en batalla. Vemos como Dios nos habla del Dios de amor, del Dios de misericordia. Vemos la manifestación de Dios en diferentes maneras. Pero acá vemos que Dios nos habla del Dios de paz. ¿Por qué nos habla el Señor? Ya nos está diciendo que el Dios de paz, porque va a haber en los últimos tiempos el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Va a haber esa pelea, pero Él nos habla el Dios de paz, y eso lo vemos, podemos ver que hoy en día no hay paz, porque hay esa guerra espiritual entre la guerra de las tinieblas con la guerra de la luz. Y vemos que hoy en día no hay paz, no hay sosiego, si estamos entre medio de una pandemia, en medio del COVID-19, vemos que hay manifestaciones, vemos que en nuestros países hay lluvia, hay desastres ecológicos, hay destrucción. Vemos un alma abatida, un alma angustiada,
Señor nos quiere hablar del Dios de paz. El Señor nos quiere hablar de diferente manera, como Él quiere que nosotros vayamos. Dice, Él quiere que nosotros tengamos paz. Él quiere que haya paz, que nosotros seamos irreprensibles. Dice la palabra del Señor, dice de que debemos de ser irreprensibles. Dice en un solo ser, espíritu, alma y cuerpo, que nosotros bien sabemos que somos tripartitos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Entonces el Señor nos dice, en el principio, dice la palabra del Señor, cuando Él forma al hombre, Él hace al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces esa es la razón por la que nosotros somos tripartitos. Y el que no lo cree, la Biblia nos lo especifica. La Biblia nos especifica que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces vemos, y eso lo vemos como Dios nos hace a la imagen y semejanza, ¿verdad? Y vemos en Génesis 2:7, vamos a ir a la Biblia. Espero que tengamos Biblia en mano, ¿verdad? Aleluya. Porque hoy vamos a ver Biblia. Gloria a Dios. Vemos Génesis 2:7, dice, entonces, ¿lo tenemos? Génesis 2:7. Amén. Gloria a Dios. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Vemos ahí que Dios da el espíritu. Él forma y fue un ser viviente. Dice que al morir el espíritu de vida, ¿a dónde va a regresar? Él regresa con Dios, porque ¿quién lo formó? Dios, ¿verdad? Y vemos Eclesiastés 12:7. Anotemos, si no tenemos Biblia, anotemos, porque esto nos va a ayudar mucho para nuestro crecimiento espiritual. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que todo lo dio. Amén. Entonces la palabra del Señor es bien clara. La palabra del Señor es más clara, no puede ser. Él dice que Él da el espíritu, y al morir el espíritu vuelve con Dios, porque Él es quien lo da. Vemos también Santiago 2:26 dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también fue la fe sin obra está muerta. El cuerpo sin espíritu está muerto. La fe sin obras también es muerta. Amén. Y podemos ver que también, aunque estemos vivos, el espíritu, podemos ser almas vivientes sin espíritu. Y eso nos podemos ir a Génesis 45, 26 al 28. Vemos ahí que el espíritu de Jacob dice que él revivió cuando a él le dieron la noticia que José estaba vivo. Entonces dice la Biblia que Jacob revive su espíritu. ¿Por qué? Porque su espíritu muere. Vemos 45, 26, dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque los creía. Pase la siguiente, por favor.
27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevar, su espíritu revivió. Aleluya. El espíritu de Jacob había muerto. El espíritu puede morir, podemos estar en vida, pero tener un espíritu muerto. Cuando hay un espíritu muerto va a haber depresión, va a haber tristeza, va a haber un semblante caído, no va a haber ganas de vivir. Yo no sé cuántos de los que nos están viendo están pasando esa situación, han tenido un dolor, una pérdida, una frustración de algo que quisieron hacer, un negocio que no se dio, que perdieron todo lo que tenían en su vida. Entonces vemos que el espíritu se puede morir, y aunque estemos vivos, somos almas, somos cuerpos vivientes nada más. Vemos que el cuerpo regresa al polvo, dice, como hemos venido viendo, ¿verdad? Vemos Génesis 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Eso lo vimos en el primer versículo que vimos en el Génesis 2:7. Vemos en el cuerpo Jesús pelea por nuestro cuerpo. Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él paga por nosotros. Entonces el cuerpo es de Cristo. Amén. Y estoy dando una explicación para hacer base, para tener bases, para que tengamos una idea de a dónde es que queremos llegar, para poder llegar al alma. Dice ¿en qué vamos a encontrar en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo vamos a encontrar, tenemos los 5 sentidos, ¿verdad? El tacto, la vista, el olfato, y lo vamos a ver más adelante. Pero el alma es invisible. El alma no se ve, pero es algo real, así como el cuerpo. Físicamente nosotros solamente vemos el cuerpo, pero somos tripartitos. El alma no se ve. ¿Por qué? Porque en el alma se compone de la mente, las emociones. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Esas no se ven, pero son donde nos atamos. Es donde nosotros estamos atados, donde el enemigo utiliza para atarnos. En el alma es como el disco duro de la computadora. Ustedes pueden ver que en el alma, si gusta, hermana, pásame la última diapositiva. En el cuerpo podemos ver que este es el cuerpo. Vemos que tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el cuerpo físico que nosotros vemos, pero el alma es donde está la mente, la voluntad, las emociones. Amén. En el espíritu tenemos una mente espiritual, tenemos la conciencia, la intuición, la comunión. Pero vamos a ver acá el alma. El alma es la que está en medio del cuerpo y el espíritu. El alma sirve como un puente. El alma es como el puente que está entre medio. Y si tenemos un alma que está quebrantada, que está fraccionada, que está rota, ese puente no va a poder comunicar. ¿Y qué hace el alma? No permite que el espíritu
Santo. En el Espíritu es donde está depositada la medida de fe. Es donde Dios ya nos puso la medida y nos ha puesto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él se entristece cuando el alma no permite, cuando un alma está fragmentada, cuando un alma está rota, cuando un alma está cerrada, porque hay personas que cierran y no permiten que entre al alma y que el alma sea sanada. Este es un tema muy bonito donde nosotros podemos aprender mucho, donde podemos aprender porque no hablamos del alma y lo importante que es el alma, sanar el alma es tan importante. Si nosotros no tratamos de sanar nuestra alma, si no tratamos de cerrar las aberturas, porque hay grietas en el alma. Hay grietas en el alma y esas grietas son las que usa el enemigo para atacarnos. Son esas grietas donde viene el enemigo, donde vienen los espíritus y ellos se meten y están ahí como receptores para cualquier situación, sacarlas y ponerlas a flote, porque el enemigo es tan inteligente que él forma condiciones, él forma situaciones para venir y saca los pecados a flote. Porque el pecado no es pecado, el pecado va naciendo, va progresivamente. ¿Pero por qué? Porque nosotros en el alma tenemos la mente. ¿Y qué hay en la mente? En la mente pensamos, en la mente razonamos, en la mente argumentamos, en la mente imaginamos, en la mente nos la llevamos de muy sabido, de que lo sabemos todo, ¿verdad? En la mente nos llevamos que no entendemos todo, en la mente justificamos, en la mente trae recuerdos. Miren todo lo que hay en el alma. Tenemos la voluntad, el querer, el desear, el anhelar, el decidir. Tenemos las emociones, lo que sentimos. Y las emociones hay diferentes clases de emociones. En las emociones sabemos que tenemos el odio, el rencor, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón. Y si todo eso lo tenemos en el alma, ¿qué sucede? Que si nosotros no tenemos una mente, somos unas personas almáticas. Porque yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de personas almáticas. Y una persona almática es lo mismo que decir el temperamento sanguíneo. Una persona almática es una persona que con poquito se esponja, con poquito se ofende, con poquito está enojado. Todos hemos tenido una parte de nuestra vida que hemos sido almáticos, que hemos sido consanguíneos, que hemos sido con un temperamento fuerte. Todos en nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Eso es porque no hemos conocido a Dios, porque no hemos conocido a Jesús. No hemos conocido a Jesús y es la razón por la que nosotros somos así. Pero cuando nosotros venimos al cuerpo de Cristo, vemos la diferencia y vemos que hemos cambiado, vemos que hemos sido renovados, vemos que hemos sido transformados a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros tenemos que ser más espirituales, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué sucede?
que nosotros tenemos que cambiar. Si nosotros no tratamos de cambiar, el enemigo va a usarnos, nos va a usar como él quiere. En el espíritu, nuestro espíritu es la parte más interna, la parte más profunda, es la parte donde está todo nuestro ser. En el espíritu es donde está el Espíritu Santo, es donde está la medida de fe. En el espíritu es donde está el Espíritu de Dios. Dios nos ha creado, dice que Él nos ha creado a imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, no solamente nuestro espíritu fue creado, Él fue creado por Dios, sino también tiene la capacidad de contar y recibir, adorar a Dios. Y eso lo podemos ver en Juan 4:24, y dice: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Amén. Vemos Juan 3:6, nos dice que nosotros nacemos del Espíritu, en nuestro espíritu. Después de haber nacido de Dios, seguimos contratados y adorando por medio de nuestro espíritu. Nosotros hemos nacido del Espíritu, somos del Espíritu. Dice en los Salmos, ¿verdad? Que ya desde antes de la fundación del mundo, ya éramos espíritu y adorábamos. Amén. Entonces, nosotros somos espíritu, ya fuimos espíritu, fuimos creados para la adoración. Le decía yo a un hermano: prefiero ser esclava de Jesús y decir soy siervo de Jesús, soy su esclava de Jesús, y no ser esclava de los demonios. Porque cuando uno es esclavo de Jesús, usted va a adorar, usted va a tener un alma espiritual, una mente espiritual, va a ser usted renovado, cambiado y transformado, porque Cristo ya pagó por nosotros. Él pagó a precio de sangre por usted y por mí. Y somos renovados, cambiados y transformados a una mente espiritual. Ya no vamos a tener esa mente que pensamos mal, que todo lo pensamos mal, que si algo nos dicen ya vamos pensando que es que nos quieren hacer daño, o vamos con una mente con doble ánimo. Vamos a tener una mente que va a ser transformada a través de la palabra de Dios. Pero el enemigo, él trata de buscar cómo no tenernos atados al pasado. Y no vamos lejos. Muchas veces suceden cosas que no queremos recordar, pero ¿dónde está? Está en el alma, donde se almacenan los recuerdos. Vemos muchas situaciones, bueno, yo hablo por mí, los que hemos vivido la guerra. Vemos que un ruido y nos asustamos de una manera que no es normal. ¿Por qué? Porque en el alma está algo almacenado que no se quiere tocar, que no se toca, algo que está clausurado. Porque el alma, nuestro cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué hay en el cuerpo? Si el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, ¿qué hay en un cuerpo? ¿Qué hay? Si somos templo y morada del Espíritu Santo, quiere decir que este cuerpo es el templo. ¿Y qué hay en un templo? Hay puertas, ¿verdad? Hay puertas de entrada, hay puertas de salida, hay puertas de acceso a la oficina, al cuarto de los niños,
a donde están las computadoras. Así es nuestra alma. Hay puertas que no queremos que se abran, ¿verdad? ¿Ah? Que es donde almacenamos todo, donde almacenamos lo que no queremos que nadie vea. Le comentaba ayer al pastor, salimos a caminar y íbamos caminando y de repente pasamos por una casa y vemos el garaje abierto y vemos que ahí ya no cabía pero ni un alfiler. Y le decía yo a él, así está nuestra alma, los cuartos que nosotros no queremos que se abran, de los recuerdos. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no las queremos recordar, hay daños que preferimos bloquear esa situación y preferimos meterla en ese lugar donde no queremos que nadie sepa, pero que el enemigo sí sabe que están ahí y él las utiliza. Para el momento indicado él viene y las saca y forma situaciones, y eso nosotros lo vemos con el rey David. Vemos que el rey David se forma una situación con Jezabel, ¿verdad? Y entonces vemos cómo él sale en el atardecer y vemos que él dice que sale a la terraza y que ve a aquella mujer hermosa, dice que era de un hermoso parecer. Y si la Biblia se refiere que era hermosa, era porque era hermosa. Pero ¿qué sucede? Vemos ahí como el rey David abre puertas dentro del cuerpo, hay puertas dentro del cuerpo, hay puertas que se abren, que son nuestros ojos, son nuestra boca, son nuestras manos, son nuestros pies. Hay puertas al alma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos cuando nadie nos está viendo? Cuando según nosotros nadie nos ve, pero el que está allá arriba sí nos ve. Amén. El que está allá arriba, él sí nos está viendo. Él está ahí con el ente siempre viéndonos. Pero según nosotros estamos ahí viendo cosas que no debemos. Porque yo digo, estoy de acuerdo que usemos la tecnología, pero usémoslas para cosas apropiadas, para que veamos cosas apropiadas. Pero a veces nos ponemos a ver cosas que no debemos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Después, ¿qué sucede? No podemos dormir. ¿Por qué no dormimos? Por lo que estábamos viendo. Es otra puerta. Nuestra mente. Entra por el ojo, pasa a la mente. No podemos dormir. Y después que no podemos dormir, venimos y tenemos sueños. Sueños que no son reales, sueños que no son de Dios, porque no todos los sueños provienen de Dios. No todos los sueños son revelaciones. Tenemos que aprender a discernir cuál es un sueño real que viene de Dios y cuál es un sueño que viene en los espíritus y nos lo pone, viene el enemigo y utiliza. Tenemos que aprender a discernir los sueños, porque no todos los sueños son revelaciones de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender, porque hay puertas en nuestras vidas que nosotros no las tenemos que tener cuidado, porque los ojos están ahí, porque es lo que entra por nuestros ojos, lo que nosotros vamos viendo, ¿verdad? Lo que vemos primero entra por la mirada, va a la mente, va a nuestro corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Las emociones. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, ¿verdad? Lo dice Proverbio. Entonces, ¿qué sucede?
vemos los anuncios en la televisión, siempre sale una mujer. Vemos cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo, pero ¿qué sucede? Vemos la televisión, vemos mujeres hermosas, vemos los anuncios, cuando manejamos, vemos los anuncios que están en la calle, mujeres hermosas, los niños, que están viendo los niños en la televisión, los muñequitos y las muñequitas que ven, son mujeres que ya, niñitas de 10 años, 9 años, las muñequitas con pechos, con sus cuerpos bien bonitas. Pero ¿qué sucede con esta niña que ha crecido viendo estas caricaturas? Llega a los 9, 10, 12 años que desarrollan y ven que en su desarrollo no están siendo como esos muñequitos que ellos ven. No tienen la cinturita de 90, 60, 90, sino que tienen 90, 90, 90. Se les crea un trauma. O ven que tienen unos pechos grandes y ven ellas que no tienen nada. Hay niñitas que a los 15 años piden de 15 años que les pongan pechos. Eso no es normal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? O niños que se creen Superman o el hombre araña y andan ahí queriendo subir paredes y destruyendo todo. ¿Qué es lo que están viendo? Sí, porque ¿qué es lo que nuestros hijos ven cuando se supone que van a dormir y se van con su tableta o su celular y lo meten debajo de las sábanas? ¿Qué es lo que están viendo? Y andan el siguiente día que no van a la escuela, no se quieren levantar. ¿Por qué? Porque hoy en día están con esos juegos que es solo destrucción. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Jóvenes haciendo agresividad. Jóvenes que hoy en día no les ha importado que estamos en medio de en medio del COVID, de una pandemia. Están destruyendo en las calles, dañando locales, dañando negocios, saqueando, robando. ¿Por qué? Por la información que se les ha venido dando. Hoy tenemos las consecuencias. Los actos de hoy son las consecuencias de mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Van a ser las consecuencias mañana. Las consecuencias de hoy fue de lo que hicimos ayer. Entonces, cuando el Señor nos dice sobre toda cosa, guarda tu corazón. ¿Qué es la información que le estamos dando al corazón? ¿De qué nos estamos nutriendo? ¿Cuál es la información que nos estamos llenando? ¿Qué le estamos llenando al alma? ¿Cuál es la información que le estamos poniendo? El alma les decía, es como el disco duro de la computadora. En el disco duro usted pone la información, hace un programa, hace una carpeta, pero dice, no, yo esta carpeta no la quiero así, viene y la borra. O dice, no, ya la printé y ahora la voy a borrar porque no quiero que nadie tenga esta información. No la quiero, la desecha. Va a la carpeta de la papelería. Y dice, no, pero no quiero que nadie llegue a ver ahí. Va y la borra de la papelería. Pero la información está en el disco duro. Hay programas para poder sacar y sacar todo lo que se ha hecho. La información, lo mismo es con el alma. El alma, la información va a estar ahí. La información va a estar guardada, aunque no queramos, se va a guardar. Entonces, en el alma es donde nosotros están nuestros deseos. ¿Qué es lo que estamos deseando? ¿Cuáles son nuestros deseos? Porque esos están en el alma. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos?
A Eva no se le presentó Satanás así por así. Ella se paraba debajo del árbol y veía la fruta que era hermosa y deliciosa para comer. Yo me imagino que llegaba Eva y se paraba y decía, ay, qué rica esta sombrita, qué sabroso, y veía el árbol. Y Satanás dice que la serpiente antigua andaba ahí y utilizó a la serpiente. Utilizó a la serpiente porque la serpiente es cautelosa. La serpiente llega, ella observa la presa. Ella no va y se le cae encima de un solo. No, la serpiente está ahí y ella anda ahí dando vuelta, esperando la oportunidad para cazar a la presa. Que la presa se descuide para caerle. Pero la serpiente antigua no agarró a Eva por los pelos y le dijo, cómetela. No. Amén. No. Ella fue sigilosa, astuta. Así es el enemigo. El enemigo entra y llega. Él no pide permiso. Él no le pidió permiso a Eva para, mira, Evita, podemos tener una platiquita. No, ¿verdad? Ella llegó y sigilosamente. Dios pide permiso. Él es un caballero. Él pide permiso. Él deja que nosotros le demos permiso. Él deja que nosotros nos abramos para Él. Él ya sabe, como lo mismo con Caín. A la puerta está el pecado, le dijo. A la puerta está el pecado. Entonces, asimismo, a la puerta está el pecado. Pero de eso va a depender de nosotros si nosotros lo permitimos. Por eso está la voluntad propia. Nosotros tenemos que tener esa voluntad, tenemos que tener ese carácter. Nosotros tenemos que tener ese carácter con esa voluntad. La voluntad está en la conciencia y esa está en el espíritu. Esa es una cualidad del espíritu. La conciencia, la intuición, la comunión. Debe de haber una comunión con Dios. Debemos de tener una mente espiritual. En los deseos de Dios es que una vez que fuimos salvos con una vida nueva en Cristo, como una nueva persona, tenemos que vivir como nueva persona, como una persona espiritual. Esos son los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que vivamos de una forma espiritual, para que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alma y espíritu sean uno solo. Cuando vivimos por nuestro espíritu, nuestra alma comienza a expresarse de una forma diferente. Empieza a haber una nueva vida en Cristo Jesús. Nuestras expresiones van a ser diferentes. Nuestra boca es una puerta y va a haber una diferencia. Lo veíamos el domingo en la clase de dominical, ¿verdad? En Sofonías, que dice que nuestra boca va a ser limpia, labios limpios en una persona renovada en Cristo, ¿verdad? Va a haber una boca limpia, va a haber una renovación. Un alma sucia, un alma enferma, va a haber suciedad,
¿Y qué es nuestra boca? Es una puerta. Y dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Pero en Cristo nuestra alma va a estar limpia. Dice la palabra del Señor en Sofonías que vamos a tener labios limpios. Amén. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Decisiones para escoger una vida espiritual, que es una parte principal para usar para nuestra vida, para volver una mente espiritual íntegra en la palabra del Señor. Si nosotros nos vamos y espero que hemos estado tomando nota, ¿verdad? Amén. Entonces, porque la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros tenemos que caminar en el Señor. Él nos da un entendimiento. Dice la palabra del Señor en la parte del Espíritu. Él nos da el entendimiento, Él nos da la conciencia. Si nosotros es tan importante ser consciente de lo que estamos haciendo, tenemos que ser conscientes de lo que somos conscientes, conscientes de las actitudes que estamos tomando, conscientes de que tomamos actitudes que no son buenas, conscientes de que tenemos que buscar la palabra del Señor porque Dios tiene un propósito para nosotros. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque ya Dios nos escogió desde antes de la fundación. Entonces tenemos que ser conscientes que Dios nos ha escogido y que somos hijos de Él. Y que hoy Cristo, a través de su sangre, nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho coherederos del reino de Dios. Amén. Entonces tenemos que ser conscientes, tener una vida conscientemente en nuestras actitudes y en nuestros hechos. Porque nuestras actitudes tienen consecuencia con nuestros hechos. Amén. Y vemos ahí en 1 de Tesalonicenses 3:11, dice: ahora pues que el mismo Dios Padre y nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestros caminos a vosotros. El apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, que cómo nosotros tenemos que ser guiados a través de la palabra del Señor, porque somos guiados por el Espíritu. Entonces la palabra del Señor es tan rica, tan linda, y nos dice en Hebreos 4:12, dice que la palabra traspasa el alma, discierne los pensamientos. Yo siempre estoy repitiendo este versículo donde dice que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz, que es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Dice que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Llega hasta las coyunturas, los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Aleluya. La palabra del Señor es hermosa, es rica, porque siempre hay un versículo bíblico donde nosotros lo podemos utilizar y lo podemos agarrar y decir: este es mío, yo lo agarro, yo me empodero de él, porque le hemos creído a las promesas del Señor. Amén. Y vemos Mateo 10:28, donde nos dice el mismo nuestro Señor Jesucristo, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer padecer tanto el alma como el cuerpo, pero en el infierno. Tremendo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Eclesiastés, dice que del polvo somos y a la tierra, dice,
lo que era, y el espíritu vuelve a Dios, que es de Dios de donde salió. Amén. Le puedo decir muchas citas bíblicas, hermanos, donde la palabra del Señor nos dice y nos habla. Nosotros tenemos que aprender a liberar nuestra alma. En nuestra alma hay grietas, en nuestra alma hay diferentes rupturas, pero si nosotros no cerramos, no aprendemos a cerrar esas grietas, no aprendemos a sanar el alma, va a haber muerte, y muerte de vida eterna. Nosotros tenemos que aprender a liberar nuestra alma, porque el cuerpo es de Cristo. Cristo pagó en la cruz a través de la sangre, pagó por nuestro cuerpo. Dice la palabra del Señor que Él ya pagó por las enfermedades. ¿Y qué están en las enfermedades? En el cuerpo. Hay enfermedades que están en el alma y se reflejan en el cuerpo. Hay enfermedades que el alma es la que está en medio. Y si nosotros no aprendemos a liberar el alma no va a permitir que el espíritu pase al cuerpo y se reflejen los dones del Espíritu Santo. El alma pesa, porque pesan los sentimientos, pesa la falta de perdón, pesa la falta de amor. Dios es amor, Dios, Él es amor. Nosotros tenemos que aprender a amar como Dios ama. Amén. Entonces, ¿qué hay en el alma? Están los sentimientos, está la falta de perdón, está el odio, el rencor, el resentimiento. El alma pesa, el alma lo que hace es que Él es como un ancla, que nos ancla. El espíritu nos eleva, el espíritu nos lleva a otra dimensión. Por eso Dios quiere que seamos irreprensiblemente cuerpo, alma y espíritu para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nosotros vamos a ser renovados, cambiados y transformados cuando Cristo venga. Nuestro cuerpo va a ser cambiado, va a ser renovado, vamos a tener un nuevo cuerpo para cuando Cristo venga. Por eso nosotros tenemos que aprender a liberar el alma. Nuestra alma debe de haber libertad en nuestra alma. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender. Si nosotros no aprendemos a liberar el alma, vamos a seguir teniendo un alma cautiva, un alma agrietada, un alma fraccionada, un alma rota. Tenemos que aprender el alma. Durante todos estos martes vamos a estar viendo diferentes temas a través del alma, porque este tema es un tema intenso. Es un tema intenso y un tema rico. No se ha sentido, pero ya hicimos casi la hora. Y vamos a ver cómo nosotros vamos a aprender a liberar el alma. Que nuestra alma sea libre. Para que podamos tener esa alma renovada, cambiada, transformada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y así como dice la palabra del Señor, para que nuestra alma, como dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que aprender a liberar el alma, porque una alma libre, póngame la última por favor. Cuando nosotros tenemos el alma libre, vemos aquí, tenemos la mente espiritual, vamos a tener un alma libre, vamos a tener una mente cambiada. El almacenaje que tenemos acá sucio de todas las amarguras, rencores, resentimientos, falta de perdón, recuerdos que no
van a ser libres. Vamos a aprender a ser más amorosos, a una enseñanza, poder enseñarnos de una forma diferente, porque nuestra conciencia va a ser transformada, renovada, cambiada. Vamos a podernos corregir, vamos a podernos enseñar, vamos a ser más luminosos, porque la palabra del Señor dice que la palabra es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Dice la palabra del Señor que nosotros somos lámparas. Pero ¿cómo vamos a ser lámparas si tenemos un alma sucia? Yo siempre he dicho que un soldado herido no puede ir a la guerra. Un soldado con el alma que está en medio herida no puede ir a la guerra. Amén. Vamos a tener una intuición, pero una intuición dirigida a través del Espíritu Santo. Va a haber una comunión con Cristo. Va a haber una relación en oración, adoración y comunión. Vamos a sentir la presencia del Espíritu Santo. Vamos a poder ver con los sentidos espirituales. Ya no vamos a tener los sentidos acá del cuerpo. Aquí son espirituales. El sentido es vista, oído, olfato, el gusto y el tacto. La fe es parte del sentido de la vista. La fe nosotros, dice la palabra del Señor, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe, dice que nosotros debemos de caminar por fe. Amén. Amén, así es. Entonces es parte, si nosotros liberamos el alma, vamos a ver por fe. Y la fe es nosotros, dicen Romanos, que tenemos una medida de fe. Entonces le tenemos que pedir al Señor que esa medida de fe sea doble porción. Doble porción. Que nuestro espíritu crezca en altura, anchura y profundidad. Que seamos como ese bambú japonés. 10 años crece su raíz hacia abajo, hasta que llega al fondo, hasta que toca el agua de las profundidades de la tierra. Pero en cosa de un mes ella sale para arriba, y en 3 meses ya es una mata madura. Pero tardó 10 años hacia abajo. Por fe, nosotros tenemos que caminar por fe. La fe es un músculo que lo tenemos que ejercitar todos los días. Por fe. Yo estoy viendo por fe. Por fe. Y por fe estamos viendo milagros. Por fe. Amén. Amén, así es. Por fe estamos viendo ese Gloria crecimiento. a Dios. Alabados a nuestro Dios. Vamos a orar, pongámonos de pie. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra, Sí, Señor. Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído esta palabra tan Jesús hermosa, Señor. Santo, Porque esta noche, Señor, nosotros hemos aprendido, Señor, que El tenemos alma que liberar de el cada alma, uno de Señor. nosotros, Que tenemos que Señor, liberar las emociones, debe Señor. estar Que limpia tenemos que por ser libres, completo, Señor, en Señor, Cristo Jesús, para Señor. poder, Porque, Dios Señor, mío, solamente a través de tu poder palabra, Señor, podemos ser almacenar cambiados, dentro de nuestra transformados alma, y Señor, renovados, Señor, tu en Cristo, bendita Señor, para que palabra, seamos, Señor, Señor, porque todos nuestro irreprensibles, corazón, Señor, para es la donde venida de nosotros, nuestro Padre, Señor Jesucristo. podemos Tenemos, Señor, tener Padre esas Celestial, emociones, tú eres el Señor, único que nos puede pero con tu cambiar. Santo Solamente Espíritu, tú, a Señor, través de la con tu sangre de Santo nuestro Espíritu, Señor Jesucristo. Señor, Padre es que Celestial, podemos, que esta Dios noche, mío, Señor, haya libertad en vencer nuestra alma, Señor. cualquier Que nuestra adversidad alma, Señor, que venga, sea Señor. libre, Señor. Que seamos Ayúdale, libres, Señor, de toda atadura, a cada Señor, uno de de toda aquellos que ligadura, están Señor, viendo y de toda, oyendo, Señor, Señor. toda, Señor, tenemos que ser libres a través de Cristo Jesús, Sí, Señor. Señor. Padre Así es. Celestial, para que nuestros enemigos, Señor, no tengan nada de que atarnos, Señor.
Padre Santo de la gloria, en esta noche, Señor, somos libres a través Así de es, tu Señor. palabra, Así es, Señor. Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Amén. Señor. Amén. Mañana vamos a estar también predicando a las 8 de la noche. Hay oración a las 7:30 y les esperamos acá. Un saludo para todos los amigos que nos están viendo. Por favor, póngale like, inscríbase para que le lleguen las notificaciones. Que el Señor le bendiga.